Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Sandra Marín los saludamos y les abrimos las puertas a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. En esta edición de nuestro programa ponemos en el centro un tema crucial, delito y resocialización, para explorar cómo la justicia puede transformarse cuando se abre al diálogo, la dignidad y también a la reconstrucción de vidas. Sandra, muy buenas noches. Buenas noches, Sonia, ¿cómo estás? Gracias Muy a bien. todos nuestros oyentes por estar nuevamente acompañándonos en la noche de hoy. Quisiéramos como darles un abrebocas y preguntarles si mañana Colombia copiara el modelo Bukele, ¿ustedes estarían de acuerdo? ¿Ustedes estarían de acuerdo en meter a miles de personas a una mega cárcel sin ver el sol, sin estudiar, sin trabajar? ¿Eso solucionaría el problema de la criminalidad de nuestro país o solo sería una solución rápida para un problema complejo? Hoy vamos a hablar entonces de datos reales, no de opiniones. Vamos a analizar si los modelos ultrapunitivistas realmente reducen el delito a largo plazo y, según la evidencia, qué alternativas sí funcionan. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca como sociedad, cómo se resocializa una persona privada de la libertad y qué pasa con las reglas que determinan cuántos días se pueden descontar de la pena mediante trabajo, estudio o enseñanza. Y lo hacemos con un invitado de lujo que les estaré presentando. Por ahora les estoy abriendo la expectativa, claramente. Él es abogado, penalista y docente y y acompaña una iniciativa nacida desde una cárcel donde una persona privada de la libertad propone un cambio legislativo que dice como la redención de pena que dice que la redención de pena por estudio tenga un peso mayor dentro del Código Penitenciario. Así que si usted ha apoyado o ha criticado el modelo Bukele, esta entrevista le va a dar argumentos técnicos para la conversación que realmente importa. ¿Cómo logramos que una persona que cometió un delito no vuelva a hacerlo? Entonces, quédense hoy con nosotros porque lo que vamos a hablar define el país que queremos construir. Bienvenido, doctor Norberto Hernández Jiménez. Muchas gracias, Sandra. Hola, Sonia, un gusto conocerlas y qué bueno que estamos trabajando y tratando estos temas. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, pues profesor Norberto es asociado, miembro del Grupo de Investigación en Justicia Social, Teoría Jurídica General y Teoría Política y tutor del Semillero en Derecho Penitenciario de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es abogado especialista y magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre de Bogotá. Es especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Es máster en Criminología y Ejecución Penal de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Es doctor en Derecho por la Universidad de los Andes. Es conjuez de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Es miembro del Comité de Expertos Voluntarios de la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas y Constitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario y en los Centros de Detención Transitoria de la Corte Constitucional. Y quisiéramos empezar, doctor Norberto, por hacer una pregunta que nos contextualice y es precisamente, ¿qué es exactamente la redención de pena y por qué y por qué la Constitución la considera una expresión de la dignidad humana? Sí, en términos prácticos, nuestro Código Penitenciario y Carcelario consagra que las personas que están condenadas pueden redimir pena. Eso en términos prácticos es que por actividades como estudio, trabajo y enseñanza, la persona que está privada de la libertad puede descontar pena.
Usualmente habíamos tenido un régimen que decía que por cada 2 días de cualquiera de esas actividades, que puede ser trabajo, estudio o enseñanza, la persona tiene un descuento de pena de un día. Eso ha ido teniendo algunas modificaciones que seguramente abordaremos en otras preguntas y no me voy a anticipar, pero básicamente para lo que menciona Sandra en temas de por qué es una expresión de la dignidad humana, tiene que ver con varios pronunciamientos de la Corte Constitucional y tal vez uno de los más importantes es una sentencia a través de la cual se declaró inexequible, que eso en términos prácticos es que no es aplicable la prisión perpetua, la cadena perpetua en el contexto colombiano. Y en esta decisión lo que mencionaba la Corte Constitucional era algo que ya se venía trabajando por algunos sectores de la doctrina, y es que el fin fundamental de la pena es la resocialización, más allá de que algunos busquen retribución, y ahí estaría la introducción que tú hacías de Bukele, pero entonces para lograr la resocialización tenemos que lograr que esa persona que ingresa a un establecimiento penitenciario como consecuencia de una pena privativa de la libertad salga transformado, y salga transformado en términos de respeto por las normas de la sociedad, con posibilidad de no reincidir en la comisión delictiva. Todo eso se logra a través de esas actividades de estudio, enseñanza y trabajo que en un contexto difícil como el colombiano no se logran concretar en muchas oportunidades, pero que sí inspiran el sistema para que las personas no vuelvan a cometer delitos y no se reincida en la actividad delictiva. Sí. Doctor Hernández, antes de seguir con la siguiente pregunta, usted dijo que es un día que se le da de rendición por trabajo, estudio, enseñanza. ¿Cómo es esa operación que se hace? Sí, en principio está establecido en la Ley 65 del 93, que es nuestro Código Penitenciario y Carcelario. Por cada 2 días de trabajo, estudio o enseñanza se da un descuento, un descuento diario de pena privativa de la libertad. Entonces, pensemos, por ejemplo, que yo trabajé todo el mes, eventualmente lo que me van a dar por esos 30 días de trabajo va a ser 15 días de descuento de pena. Por cada 2 días de trabajo, un día de redención de pena. Y aprovecho tu pregunta, Sonia, también para aclarar algunas modificaciones contemporáneas. La reforma laboral del año 2025, que es la ley 2466, consideró que ese término debía aumentarse, ya no 2 por 1, sino 3 por 2. Eso básicamente es que por cada 3 días de trabajo, 2 días de redención de pena. Eso lo dejó limitado únicamente la reforma laboral en su artículo 19 para las actividades de trabajo. Sin embargo, algunos pronunciamientos que compartimos los defensores de derechos de las personas privadas de la libertad, consideramos que debe ser extensible también para efectos de estudio y enseñanza. Entonces, el panorama actual es por cada 3 días de actividades, en principio de trabajo, pero creo yo que también es extensible para estudio y enseñanza, hay descuento de 2 días de redención, 2 días de pena privativa de la libertad. Perfecto. Ya que nos adentramos en el tema legislativo, nos gustaría que nos explicara, doctor Hernández, cómo está regulada hoy la redención por trabajo, estudio y enseñanza. Usted ya habló de leyes como la 65 de 1993, pero también hablemos de la 1709 de 2014, la de 2466 de 2025. Sí, el régimen fuerte de redención de pena empieza en el año 93, también muy en línea de la adopción de una nueva constitución política en el año 1991. Después una gran reforma que tuvo el sistema penitenciario carcelario, las normas penitenciarias y carcelarias, se ve consagrado en la ley 1709, que en realidad no modificó de fondo el tema de la redención de pena y lo mantuvo. Modificó algunas circunstancias que tienen que ver con excarcelación de las personas privadas de la libertad. Y de manera muy reciente en este año, hacia junio o julio del año 2025, se aprobó una reforma laboral que es la Ley 2466. Esa Ley 2466 en su artículo 19 modificó de manera expresa, mencionó que por trabajo ya no se iba a descontar solamente un día de pena privativa de la libertad por cada 2 días de actividades laborales, sino 3 días de actividades laborales eran equivalentes a 2 días de descuento de pena o de redención de pena. Ese es el panorama actual. Y mencionaba también en la respuesta anterior que hay algunas decisiones, creo yo, valientes y ahí exaltable, una del Tribunal Superior de Medellín, en la cual dijo que esas actividades también podían ser extensivas no solamente a la parte estrictamente laboral, sino a la enseñanza y al estudio. Se enfocó especialmente en la enseñanza porque la enseñanza termina siendo un trabajo cualificado. Entonces creo que merece menos discusión decir que si uno está trabajando, enseñando, puede tener ese descuento de 3 por 2, que es más favorable y beneficioso que el descuento de 2 por 1.
y menciona también muy por encima la decisión del Tribunal Superior de Medellín, que eventualmente eso podría ser extensible para actividades de estudio y creo que tiene un sentido muy importante de por qué sí debe considerarse así. Porque pensemos que cuando uno está trabajando, eventualmente no necesita un tiempo de preparación para hacer esas actividades. Pero cuando uno está estudiando y enseñando, y lo pienso, por ejemplo, entre docentes que tenemos que preparar nuestras clases, no solamente es ir a dictar 2 horas de clase, sino que en muchas oportunidades para dictar unas 2 horas de clase uno tiene que preparar 5 o 6 horas. Algunos de pronto no lo preparan, es un poco más fácil e improvisan un poco más en las clases, pero la preparación de una clase toma tiempo. Y entonces lo que de alguna forma está haciendo esta decisión es pensar que cuando uno va a enseñar tiene que tener cierto tiempo de preparación. Creo que lo mismo pasa en el estudio y ahí me voy metiendo un poco también con el proyecto de ley de este privado de la libertad que le dicen el Pilo en la cárcel de Guados, que básicamente uno no solamente está estudiando al frente del tablero o al frente del computador, si es una modalidad virtual, 2 horas de clase, sino que uno sale a hacer tareas y uno sale también a investigar y a buscar en la biblioteca, sea privado de la libertad o esté por fuera de los muros de la cárcel. Entonces, de alguna forma, eso encuentra cierta equivalencia el hecho de que tengamos en cuenta no solamente que las actividades laborales deben tener un mayor tiempo de privación de la libertad, sino que creo que resulta justo entender que en términos de enseñanza y estudio también hay un tiempo adicional que no se está contabilizando directamente en ese tiempo de redención. Doctor Norberto, pero bueno, sí, entendemos lo que usted nos está explicando en torno a cuál es esa discusión jurídica actual, pero como profundizar un poquito más, ¿por qué algunos siguen sosteniendo que todas las modalidades deberían recibir el mismo tratamiento que el trabajo? Y pues está la otra parte que dice, como usted, que dice que no, porque es diferente cuando es trabajo de cuando es estudio. Sí, hay algo que no he mencionado todavía, que también está en la regulación de nuestro Código Penitenciario y Carcelario, y es que de alguna forma se modifica la intensidad horaria que tienen las personas para efectos de contabilización de esa redención. Entonces, inicialmente, como estaba establecido en el Código Penitenciario y Carcelario, o ya eso no tuvo ninguna variación con nuestra reforma laboral, las actividades laborales se contabilizan por 8 horas diarias, solamente o máximo 8 horas diarias. Es decir, y lo conecto también con la pregunta que hacía anteriormente Sonia, por cada 16 horas de una persona trabajando, tiene o tenía inicialmente un día de descuento de pena. Por el otro lado, las actividades de estudio y enseñanza tenían una modificación que no era de 8 horas, sino que en materia de estudio era de 6 horas y de enseñanza de 4 horas. Entonces, mientras que una persona debía trabajar 16 horas, una persona que estaba estudiando debía estudiar 12 horas y una persona que estaba enseñando debía enseñar 8 horas para tener descuento a esa redención de pena. Y eso de alguna forma equilibraba un poco también la balanza de lo que estaba diciendo yo, las horas de preparación. Entonces, tenemos esta modificación revolucionaria de la ley o de la reforma laboral que ha tenido muchas objeciones, tiene 2 demandas en trámite ante la Corte Constitucional con el objetivo de tumbarla y que trata de mostrar básicamente que eso no hacía parte de la unidad de materia de una reforma laboral, porque pues lo que vemos en las reformas laborales son días de remunerados de descanso, días de vacaciones, horas de trabajo, pero claramente creo que si uno está en esta discusión, entiende que el hecho de que se esté regulando el trabajo penitenciario es un tema laboral y es oportuno regularlo así en esta ley. Estas 2 demandas de constitucionalidad ya tienen concepto de la Procuraduría General de la Nación, donde apoyan el hecho de que se mantenga la constitucionalidad de la ley, a pesar de lo que pretenden los demandantes en ese caso concreto. Entonces, lo que estoy tratando yo de argumentar un poco, Sandra, muy probablemente no de manera original, sino como copia de lo que hizo el Tribunal Superior de Medellín, es decir, que en este caso tenemos una ley que es totalmente vigente, que es totalmente aplicable. Eso no lo están haciendo todos los jueces. Algunos jueces de la República, especialmente jueces de ejecución de penas, están aplicando algo que se llama excepción de inconstitucionalidad y están diciendo que esa ley no es aplicable básicamente por los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad que han puesto 2 congresistas de la República. Y entonces no están aplicando la ley por considerar que se viola ese principio que se llama en sede legislativa de unidad de materia por estar abordando unos temas que en principio no hacían parte de la reforma laboral. Nuevamente, yo creo que sí hacen parte de la reforma laboral el hecho de estar hablando de trabajo penitenciario, pero esas son las objeciones.
Y creo que lo más interesante de estos jueces, especialmente del Tribunal Superior de Medellín, es decir, que lo que estamos buscando es resocialización de la persona. La resocialización de la persona se logra a través de esas actividades de estudio, actividades laborales y actividades de enseñanza. Y esto debe tener el mayor enfoque en materia de cómo se va a lograr esas actividades al interior de la cárcel con el objetivo de que no reincidan. Por eso, el Tribunal Superior de Medellín lo que hace es equiparar las actividades de trabajo a extendiéndolo también a actividades de enseñanza, que son trabajo cualificado, y adicionalmente trabajos de estudio, solamente existiendo una diferencia en las horas que se van a dedicar frente a esas actividades. Eso no sufrió ninguna modificación. Van a seguir siendo 8 horas diarias que se contabilizarán por tres con la reforma laboral, 4 horas diarias en materia de enseñanza que se contabilizarán por tres también haciendo esta analogía, y 18 horas de estudio que se contabilizarán por tres para tener en todos los casos un día de descuento de pena. Usted iniciaba diciendo como no todos los delitos pues tienen ciertos beneficios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si una persona que cometió un delito sabe que no va a salir en ningún momento, o sea, no va a tener ninguna redención de pena por el tipo del delito que cometió, entonces, o sea, ¿para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? Para qué le sirve eso? ¿O La cuál es el redención de pena, incentivo allí? sí, algo que descuidé cuando estaba haciendo el análisis de las leyes que reformaron es que ciertamente en la ley 1709, que fue, o les mencioné que había hecho esta gran reforma en términos de escarcelación, no modificó el hecho de que hay unas personas que van a tener que cumplir su pena privativa de la libertad sin posibilidad de excarcelación. Eso lo conocemos en derecho penal como subrogados penales o como mecanismos sustitutivos de la pena. El más tradicional podría ser la libertad condicional. Cuando una persona ha cumplido 3/5 partes de la pena, tiene posibilidad de cumplir o estar por fuera de la cárcel 2/5 partes de esa pena y continuar en un periodo de prueba. Eso ciertamente hay algunos delitos que no tienen acceso por consecuencia de ciertas prohibiciones que ha hecho el legislador. Piensen, por ejemplo, en delitos sexuales contra la vida o contra la libertad personal de niños, niñas y adolescentes que tienen una prohibición expresa para que efectivamente haya escarcelación en materia de esos delitos por el Código de Infancia y la Adolescencia. Pero eso no es extensible a la redención de pena, porque la redención de pena no es un beneficio, sino que es un derecho. Y esa constatación o esa consagración como derecho se le debe la ley 1709 del año 2004, de 2014, perdón. En esa ley 1709 se consagra que es un derecho. Y el hecho de que sea un derecho, perdón que suena un poco cacofónico, el convertirse en un derecho, la redención de pena hace que todas las personas, inclusive, voy a poner el caso más extremo, que hubiera podido acceder a redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, Garavito. Todas las personas que hagan esas actividades de trabajo, estudio, enseñanza, pueden tener acceso a la redención de pena porque es un derecho. Eso no implica que vayan a poder tener liberaciones tempranas, como lo que estábamos hablando de libertad condicional. Pero todas las personas que hagan esas actividades van a tener la posibilidad de reducir su pena como consecuencia de hacer actividades que busquen su resocialización. Ah, perfecto. Bueno, doctor, y en esa misma línea, pues muchas personas se preguntan por qué valorar tanto el estudio si hay delincuentes de cuello blanco con maestrías, o sea, tenemos demasiados casos que podríamos mencionar que igual cometen delitos, por ejemplo, como el cohecho y otras formas de corrupción. Entonces, por qué se valora tanto el estudio teniendo estos casos tan cercanos? Sí, esa es una pregunta muy importante y la respuesta inicial es que el programa de resocialización o los tratamientos penitenciarios que se deben brindar a las personas privadas de la libertad deben ser diferenciados. Entonces, mi primera respuesta frente a este cuestionamiento, Sandra, sería claramente si una persona llega con una maestría, con un doctorado, delincuencia de cuello blanco, que lo que hemos visto es que han tenido todas las oportunidades, han estudiado en las mejores universidades, en los mejores colegios, para estas personas no está pensado este proyecto de ley que propone el Pilo en la cárcel de Guaduas. Está pensado para personas que, como consecuencia de su falta de oportunidad educativa, y creo que todos somos conscientes que en un país tan desigual como Colombia, hay personas que tienen que caminar, uno lo ve por ejemplo en La Guajira, tienen que caminar un día o más tiempo para llegar a la escuela. Está pensado en esas personas que no tuvieron acceso a la educación
y que les estamos propiciando un ambiente para que efectivamente puedan entender cómo funcionan las normas de la sociedad, que eventualmente se puedan graduar de bachilleres, por qué no de una carrera universitaria, y como consecuencia de esa preparación que les damos de alfabetización al interior de las cárceles, puedan desarrollar una actividad lícita cuando salgan de ellas. Si estamos, estamos en presencia de delitos de cuello blanco, que básicamente son esos que enunciabas tú, Sandra, de corrupción, delitos de cohecho y demás, claramente no sería el tratamiento penitenciario que se le va a brindar a esas personas, sin perjuicio de que eventualmente hagan actividades de enseñanza también. Me estoy pensando yo como privado de la libertad, yo me dedico a la docencia, seguramente creo que le sería más útil el establecimiento de reclusión enseñando que trabajando. Y entonces creo que ahí la actividad cambiaría un poco como compensación de lo que hace uno en su actividad educativa. Pero creo que claramente en mi caso no sería muy útil que me dieran más educación cuando ya tuve las oportunidades estando en libertad. Y lo conecto con algo que seguramente no hacía parte de las preguntas iniciales, pero tiene que ver con algunos programas de redención de pena que, por ejemplo, se aplican en Brasil por la lectura de libros. Por cada libro que lea una persona privada de la libertad, le dan una redención de pena de 4 días. A mí me encanta leer. Creo que sería injusto que si yo estoy privado de la libertad me dieran 4 días de redención de pena como consecuencia de la lectura, ¿no? Entonces, ahí el ojo que uno tiene que prestar es cuál es el tratamiento penitenciario que requiere cada una de las personas. No podemos hacer lo mismo que hacen las EPS de curar todas las enfermedades con acetaminofén y en este caso concreto evaluar a las personas privadas de la libertad viendo cuáles son los riesgos que tienen para efectos de reincidir en la comisión de delitos y propiciándoles un ambiente de resocialización dependiendo de cada una de las actividades que tiene el Código Penitenciario y Carcelario para desincentivar el hecho de que vuelvan a incurrir en actividades delictivas. También existe la crítica de que estudiar no genera ingresos, mientras que trabajar sí, claramente. Entonces, ¿cómo debería equilibrarse en la política criminal la utilidad económica del trabajo frente al valor transformador del estudio? Sí, varias cosas ahí. Digamos, si uno enfoca la pregunta, que probablemente no es lo que estás mencionando, Sandra, pero sí creo que hay que darle claridad. Las cárceles no generan recursos y el trabajo penitenciario de las personas privadas de la libertad no genera recursos. No es cierto que efectivamente sean autosostenibles la cárcel. De hecho, es carísimo el costo de una cárcel y entonces no sirve el trabajo penitenciario para eso. Pero por el otro lado, sí es cierto que hay una actividad laboral que tiene cierta remuneración al interior de las cárceles que no es equivalente a un salario mínimo, para que tengamos cuidado también con eso, pero que de alguna forma permiten que si yo estoy privado de la libertad y tengo pocos recursos económicos, me represente algún dinero, por ejemplo, para enviarme a mi familia o para hacerle un giro a mi familia de un dinero muy pequeño que voy a ganar, o eventualmente para mejorar un poco un almuerzo de determinado día, o para comprarme una lata de tuna al interior de la cárcel. También pongámoslo en términos más fuertes, para comprarme unos cigarrillos si yo soy adicto o me gusta la nicotina, ¿no? Entonces, es cierto que ahí hay un desincentivo, porque puede ser que yo sea una persona de escasos recursos económicos que prefiera trabajar con el objetivo de obtener alguna remuneración y poder satisfacer algunas mínimas necesidades al interior de las cárceles en la cual se puede estar privado de la libertad una persona. Pero por el otro lado, lo que se busca con este proceso, con este incentivo, que es el proyecto de ley que tiene como iniciativa el Pilo en la cárcel de Guaduas, es que efectivamente la persona no esté pensando en ese momento en particular, sino que esté pensando a futuro. Y ese pensar a futuro es, yo salgo, por ejemplo, con una actividad, en las cárceles se hacen manillitas, muchas manillas. Yo creo que todos no van a vivir de la venta de manillas cuando salgan de la cárcel, a diferencia de lo que se propone con un modelo de educación en el cual eventualmente yo salgo de la cárcel y tengo un grado de bachillerato y hay unos empleos que me dicen, oiga, mire, se necesita que sea bachiller. Esta persona va a poder tener una posibilidad mayor estando en libertad. Entonces, la respuesta concreta es cierto, Sandra, que uno podría sacrificar o una persona privada de la libertad podría sacrificar esa mínima remuneración que le van a dar estando privado de la libertad como consecuencia de actividades laborales, pero no es apostarle al corto plazo, sino al largo plazo qué va a pasar cuando yo esté en libertad. Y por eso creo que es más oportuno, dependiendo de las características de la persona, y excluyendo, por supuesto, delincuentes de cuello blanco, que se hagan actividades de educación para que puedan contribuir a que efectivamente, estando en libertad, no tengan la necesidad de volver a cometer delitos y no haya reincidencia delictiva. ¿Qué responsabilidad, doctor Hernández, tienen las instituciones del Estado
para que garanticen oportunidades reales de educación, de trabajo, de acompañamiento psicosocial, pues para quienes salen de prisión. Una gran responsabilidad. Yo le extensible, Sonia, no solamente a personas que salen de prisión, sino a inversión social en términos de educación. Estamos en un programa de una universidad pública exitosa, pero ciertamente todos sabemos que no todas las personas tienen acceso a esta clase de universidades. Los programas de educación pública que brinda el Estado son escasos. Creo que estamos, y no lo digo como crítica, sino como lectura racional de lo que uno ve en el sistema de educación. Estamos frente a un estado fallido en términos de educación. Tenemos cada vez menor inversión pensando en que hay otras prioridades y creo que eso es lo que hay que incentivar para que efectivamente no se den esta clase de comportamientos delictivos que a veces son por ignorancia y a veces por falta de oportunidades. Creo que quienes hemos tenido la oportunidad de pasar por un pupitre y estar al frente de un tablero, hemos reducido un poco esa brecha que puede haberse generado como consecuencia de las desigualdades. Muchas de esas personas no han tenido esa oportunidad. Y ahora sí me enfoco, Sonia, en lo que mencionabas de las personas privadas de la libertad. El tratamiento respecto de quienes son pospenados, que son aquellos que ya han sido liberados luego de haber estado privados de la libertad, es muy escaso en el contexto colombiano. Hay unas propuestas que se llaman Casa Libertad del Ministerio de Justicia que tienen como una reducida capacidad y no permite que efectivamente la persona pueda acceder a esas situaciones que se le han cerrado durante toda la vida. Había un autor de hace muchos siglos, yo lo menciono todavía en clase de penal, que se llama César Beccaria, que hablaba un poco por esas garantías que debían tener las personas privadas de la libertad. Y en una frase decía que el mecanismo más potente, pero más difícil para poder lograr que las personas no cometieran delitos era la educación. Entendía en varios sentidos. Entendía en el hecho de, probablemente yo cuando tengo educación puedo acceder a ciertas oportunidades, que es lo que busca el proyecto de ley del PIB. Probablemente cuando yo tengo educación tengo más que arriesgar, ¿no? Esa es una teoría que en criminología se llama teoría del control. Entonces, yo siendo profesor de la Universidad Javeriana, de pronto me desincentivo a cometer delitos porque creo que con mi grado de educación puedo acceder a ciertos puestos y a ciertas situaciones o posiciones, y si llego a cometer un delito se va a ver muy mal y van a decir, uy, el profesor que estuvo privado de la libertad o que está cometiendo delitos. Creo que también es oportuno pensando en cómo interioriza uno las reglas de la sociedad. Hay muchas personas que no saben que están cometiendo un delito y eso daría en términos estrictamente penales para justificaciones que no se suelen aplicar. Entonces, creo que en general la educación, y claro, lo digo como educador convencido del tema, tiene un potencial muy importante para que las personas reduzcan su actividad delictiva. Y para encarar la pregunta que tú hacías, Sonia, creo que el Estado sí ha fallado a nivel de personas que están en libertad, ha fallado mucho más también en materia de personas privadas de la libertad, porque no ha hecho una inversión fuerte en términos de educación y lo ha dejado de manera muy limitada a ciertas personas que que no lo crean o no lo sienten así, terminan siendo privilegiadas, inclusive en estas escuelas chiquitas de pueblo, quienes pueden tener ese acceso a la educación son un sector muy pequeño de la población. Creo que debería haber mucha más cobertura de educación pública en Colombia. No solo la responsabilidad del gobierno, de las instituciones, porque también como sociedad tenemos que cambiar el chip, ¿no? Los empresarios, la academia, porque muchas veces cuando vemos antecedentes de una persona pensamos mucho en contratar a alguien o en recibir a alguien con antecedentes penales en una universidad o en un colegio. Y por eso mi pregunta siguiente, doctor Hernández, ¿qué papel juegan las comunidades en esa acogida o rechazo de las personas que han cumplido condenas? ¿Puede haber realmente esa resocialización si la sociedad no está dispuesta a perdonar ni a integrar a esas personas? Yo creo que se conecta muy bien esta pregunta con la anterior en términos de, creo que inclusive siendo personas educadas, y no lo digo de manera despectiva, podemos ser ignorantes, ignorantes de ciertas cuestiones. Y entonces lo pongo en práctica con algunas investigaciones que se hicieron inicialmente en el contexto español, se han venido implementando también en Colombia, y es todo este tema que se suele conocer en la academia como populismo punitivo, ¿no? El populismo punitivo suele ser mucho más atractivo, lo mencionaba Sandra en el cabezote, el modelo Bukele. Y entonces hay mucha gente, creo que inclusive cercana a mi familia y de pronto sus familias que dirán, sí, si llega aquí el Bukele colombiano con la barbita y las gafitas y sus proyectos o sus iniciativas, todos vamos a votar por él. Creo que eso es muy interesante cuando uno desconoce los efectos de lo que puede pasar en un sistema como es.
Entonces, lo primero que uno podría criticar en términos de ignorancia es, estas personas no saben cuáles son las arbitrariedades que se dan en un modelo como este. Por eso la importancia de la educación. Estas personas no saben que podría pasar, por ejemplo, algo que ya nos pasó aquí en el contexto colombiano y que creo que es de las más grandes vergüenzas en términos de violación de derechos humanos, que son los mal llamados falsos positivos. En este caso puede que no le vayan a poner un camuflado a alguien, pero creo que es fácil poner un tatuaje. Y entonces ahí podría haber una privación de la libertad que creo que estas personas que promocionan estas situaciones lo desconocen o lo dan como, no, pero es que es totalmente legal lo que está pasando allá. Yo creo que no. Creo que cualquiera de nosotros de pronto tiene algún familiar, algún amigo cercano que tiene un tatuaje y como consecuencia ese tatuaje podría estar privado de la libertad. Y creo que todo eso está en un ambiente de ignorancia. Creo que también está en un ambiente de ignorancia pensar y lo voy a poner también, perdónenme que me salga un momento del libreto concreto de privación de la libertad, pero estas manifestaciones que uno suele ver en Bogotá, en las cuales hay ruptura de las estaciones de Transmilenio, yo creo que alguno de los manifestantes, por ignorancia, cree que el dinero para reparar esas estaciones va a salir del bolsillo del presidente de turno. O sea, creo que eso es iluso y claro, de pronto si uno es un poco más joven y todavía no es contribuyente como estamos seguramente nosotros aquí en esta entrevista, pensará que bueno, eso no es conmigo porque yo no lo voy a pagar cuando todos lo pagamos. Eso lo conecto con el tema de privación de la libertad y creo que si todos los colombianos o toda la sociedad supiera lo costoso que es una privación de la libertad, diría 2 millones de pesos mensuales y para que esta persona no tenga un tratamiento estando en la cárcel y vaya a volver a reincidir y le vamos a volver a costear 2 millones de pesos, creo que nos duele el bolsillo, por lo menos a quienes somos contribuyentes conscientes de decir qué mala inversión de los recursos estatales en este punto, ¿no? Entonces, todo esto creo que tiene que ver con ignorancia y lo conecto ahora sí con la introducción que hacía en esta pregunta de lo que pasó en un estudio en España que se llama ¿Qué tan punitivistas somos los españoles? Y básicamente lo que hacía era, hacían una encuesta y todos decían, sí, cárcel, cárcel, cárcel. Si hubiera estado el fenómeno de Bukele, que también es cercano al fenómeno de Filipinas en el contexto más lejano nuestro, podrían decir, sí, Bukele, Bukele, Bukele. Después, como consecuencia de tratar de modificar un poco, de eliminar esa ignorancia, se muestra la posibilidad de lo que puede pasar con penas sustitutivas, como por ejemplo el trabajo en beneficio para la comunidad, la rentabilidad que puede tener en términos de administración de recursos públicos, la posibilidad de que esta persona no reincida. Entonces uno empieza a decirle a la sociedad que había encuestado inicialmente, que habían dicho, sí, Bukele, 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 mire, esto puede ser mejor, puede ser más económico, esto nos puede ayudar a la seguridad. Se vuelve a pasar una encuesta y terminan siendo mucho menos punitivistas los que inicialmente estaban a favor de Bukele. Esto entonces lo conecto nuevamente, Sonia, con el tema de ignorancia y conocimiento, no haciendo ninguna, no tratando de elogiar el hecho de que tengamos cierto conocimiento en el tema, pero sí especialmente en la obligación que tenemos todos los actores de la sociedad, que tenemos cierto conocimiento para mostrar estas falencias del sistema y cómo a través de la educación no solamente logramos que estas personas no logren cometer delitos, sino que también podríamos cambiar el ambiente punitivista de muchas personas mostrando las ventajas, que creo que además es algo que se logra con este programa y que se logra también con el proyecto de ley del Pilo en la cárcel de Guados. Mm, la comparación que voy a hacer es en sus debidas proporciones y es lo que pasó después del acuerdo de paz con los guerrilleros de las FARC que se reintegraron a la sociedad civil, pero que muchas personas, sobre todo las víctimas, no perdonan. Y eso va a mi siguiente pregunta, hablando del tema que estamos abordando el día de hoy, en qué está pasando. ¿Cómo se equilibra ese derecho de las víctimas, sí, con la necesidad de reintegrar a quienes cometieron un delito? Sí, yo estoy convencido que nuestro sistema ha fallado desde el punto de vista de pensar únicamente en la persona privada de la libertad, pongámoslo en términos más fuertes, en el victimario y descuidando a las víctimas. Creo que la víctima debería tener mayor preponderancia en el sistema. Creo que de alguna forma esto se conecta también, Sonia, con lo que tú mencionabas del proceso de paz y lo que vivimos en el plebiscito, que algunos dicen, no, pues si hubiera tocado votar por el holocausto, de pronto los colombianos hubieran votado por el holocausto, perdón, sé que suena muy grave la comparación, pero de alguna forma es ese ambiente de desinformación que se propicia lamentablemente a través de la política. Y entonces uno encontraba, por ejemplo, que en el plebiscito de la paz,
mayoritariamente fueron en los sectores urbanos que no tenían que ver mucho con el conflicto. Es cierto que todos, por lo menos de manera indirecta, tenemos que ver con el conflicto y lo hemos padecido, pero en las regiones donde efectivamente se sufrían todo el flagelo de lo que pasaba con la guerrilla de las FARC, ganó mayoritariamente el sí, en contravía de lo que pasó a nivel global con el no. Y entonces otra vez yo creo que eso es ambiente de desinformación, ¿no? Que también se le decía inclusive a algunas personas, pues si están tan de acuerdo en que siga el conflicto armado, manden a sus hijos universitarios a que vayan a la guerra y que efectivamente puedan pelear para lograr la paz, ¿no? Entonces, eso otra vez creo que lo conecta desde el punto de vista de la desinformación y cómo uno dentro de sectores privilegiados puede decidir por una situación o por otra. Ahora, conectándolo con tu pregunta concreta, creo que nuevamente el tema de las víctimas es cierto que ha sido descuidado y creo que debe haber una participación mucho más activa de las víctimas, inclusive en temas de redención de pena. Yo últimamente me he metido un poco más en temas de justicia restaurativa que tienen que ver mucho con el proceso de paz y lo que uno encuentra es que las víctimas son menos punitivistas de lo que uno cree. Uno parte de la concepción de las víctimas quieren cárcel, quieren sangre. Pero, por ejemplo, lo que uno empezó a ver, inclusive antes del proceso de paz con las FARC, que tiene que ver con este contexto que inclusive creo que pudo haber sido mucho más crudo y mucho más sangriento, que es el del paramilitarismo en Colombia, uno encuentra que las víctimas estaban satisfechas de saber dónde estaban los restos de sus seres queridos, de saber dónde estaban sus huesos, de poder enterrar los huesos de sus familiares. Uno ve o uno veía en Justicia y Paz en estos tribunales que se crearon para judicializar estos casos de paramilitarismo, víctimas abrazando a sus victimarios y dándole las gracias y perdonándolos, ¿no? Entonces creo que no puede ser generalizado pensar que las víctimas lo único que quieren es cárcel y creo que una víctima, otra vez, guardando las proporciones de determinados delitos, por ejemplo, sé que genera mucho rechazo el tema de delitos sexuales, yo lo comparto también, creo que son delitos muy graves, pero creo que en algunos delitos particular, y lo digo también por experiencia personal, alguna vez me robaron el celular, si a mí me devuelven el celular, y claro, yo estoy en un ambiente mucho más garantista, pero creo que estaría dispuesto a perdonar si me devuelven el celular, que puede ser mucho menos costoso que un mes de privación de la libertad en un contexto carcelario como el colombiano. Creo que otras víctimas estarían mucho más dispuestas a decir, oiga, mire, Norberto va a estudiar en la cárcel y va a salir universitario y pues por lo menos estamos eliminando un ladrón más de lo que puede pasar estando en libertad. Entonces creo que hay algunas víctimas que nuevamente brindando información y mostrando que efectivamente el sistema funciona, estarían dispuestas a perdonar y a permitir que se dé viabilidad a esta clase de mecanismos. Creo que también hay que respetar a esas víctimas que dicen, no, yo lo que quiero es privación dura y pura de la libertad de esta persona y eso creo que de alguna forma responde a ciertas políticas legislativas que tratan de entender que ciertos delitos deben tener un tiempo de privación de la libertad mucho más largo como consecuencia de la gravedad. Doctor Hernández, ¿y qué tipo de justicia construye paz sostenible, ¿sí? O sea, como tranquilidad en la sociedad, una justicia retributiva o restaurativa. Usted qué dice, pero no hablando desde su conocimiento, sino desde la realidad que vivimos aquí en nuestro país, en Colombia. Yo, por supuesto, que le apuesto más a una justicia restaurativa. Creo que nos falta mucho, conectándolo con esta última parte que tú dices, Sonia, de la realidad, nos falta mucho más conocimiento de en qué consiste esa justicia restaurativa. Porque claro, lo que uno ve, por ejemplo, en las primeras sentencias de la JEP, para meternos otra vez con la pregunta anterior, es, puede haber muchas sanciones restaurativas, pero que de pronto no consultaron la real intención de las víctimas, ¿no? Y entonces algunas víctimas pueden sentirse defraudadas. Creo que ahí lo importante nuevamente es ese posicionamiento central de la víctima en el núcleo de la discusión. Y hay, por ejemplo, algunos autores que cuentan situaciones, yo me acuerdo uno que me gusta mucho, Niels Christie, menciona, por ejemplo, que en alguna oportunidad llegó a una comunidad indígena que también podría ser replicable en el contexto colombiano y que llegó un investigador y vio que estaban haciendo como una fiesta, que todos estaban hablando y que había consejos y demás. Después se enteró que en realidad eso no era una reunión, sino que era un juicio y que estaban viendo cómo atribuir responsabilidad a una persona que había cometido un delito de hurto en contra de otra familia. Y básicamente lo que estaban haciendo era dialogando. Sé que para eso, Sonia, y no soy iluso, nos falta mucho en el contexto colombiano.
pero creo que tenemos que superar mucho el fenómeno de la violencia. Creo que temas como acuerdos de paz son importantes, creo que temas, y no lo digo bajo ninguna ideología política que no tengo, como de paz total son importantes más allá de que no haya logrado el objetivo que se pretendía, pero creo que tenemos que tener mucho más diálogo entre nosotros. Creo que nos pasa inclusive a nivel de amigos, de pareja, en la medida en que no logremos ese diálogo, como que se va incrementando mucho más el conflicto y no se logran soluciones efectivas. Entonces creo que tenemos que proponernos eso efectivamente, que haya mucho más diálogo, que efectivamente haya más justicia restaurativa, que la víctima tenga mucho más protagonismo que el victimario y que el juez, porque el juez termina siendo el hombre supremo, la mujer suprema, que termina decidiendo los avatares de lo que va a pasar en determinada situación, pero de pronto a veces ni siquiera escucha a la víctima o al victimario de qué es lo que quiere. En la medida que haya ese diálogo, que creo que hace parte también de nuestra responsabilidad como educadores, del sistema de educación en general, creo que podemos tener mejores soluciones a los conflictos y creo que eso estaría mucho más en clave, Sonia, de justicia restaurativa que de justicia retributiva. Doctor Norberto, nosotros estuvimos revisando con Sonia, con el equipo, la iniciativa del Pilo. Esa iniciativa surge de una persona privada de la libertad. Pero entonces, ¿en qué consiste exactamente el proyecto de ley que él propone y cuál es la novedad? ¿Cuáles son esos elementos novedosos que tiene este proyecto? Hay algo muy interesante y es, para también hacer un trasfondo de cómo llega este proyecto y cómo conocemos este proyecto. Lo primero es una persona privada de la libertad que no había tenido oportunidades educativas y que actualmente está terminando su carrera de filosofía en la Universidad Nacional a Distancia. Y ojo, este no es el único caso. Hay otra persona también que trabaja muy de cerca con el semillero penitenciario de la Universidad de Antioquia, que también estudió filosofía en la UNAD y que está haciendo trabajo conjunto con la universidad para efectos de buscar alternativas a la pena privativa de la libertad. Entonces, creo que ese trasfondo es muy importante para entender cómo una persona puede lograr una educación de calidad estando privado de la libertad, y creo que es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el hecho también de uno a veces ve proyectos de ley. Voy a tratar de utilizar palabras diplomáticas para no ser tan duro con mis expresiones, pero uno ve proyectos de ley propuestos por nuestros padres de la patria, en los cuales hay una justificación totalmente insuficiente. No hay estudios de fondo. En este caso, la primera vez que yo vi el proyecto del Pilo, era un proyecto que tenía una motivación seria, que mostraba el potencial que tenía la educación. Adicionalmente, estamos trabajando de la mano con él para hacer algo que usualmente no se hace en las leyes de la República Colombiana, que es tener datos empíricos que demuestren efectivamente lo que uno está diciendo. Porque claro, uno puede tener muy buena retórica y ser carretudo, pero ya después la demostración implica un paso adicional. Y lo que quiere hacer el Pilo en la cárcel de Guaduas es que recojamos evidencia empírica, entrevistas, encuestas, que permitan mostrar que efectivamente una persona privada de la libertad quiere estudiar y que no va a cometer delitos como consecuencia de esas actividades educativas que hagan al interior del establecimiento de reclusión. Entonces a mí en realidad me dejó súper encantado la propuesta de ver una buena motivación y un propósito de tener evidencia empírica que sustente las ideas que tiene este sujeto privado de la libertad. Y ya concretamente, Sandra, lo que busca, creo que dentro de esa experiencia que tuvo él, es mostrar cómo efectivamente una persona que adquiere su bachillerato, una persona que adquiere un título universitario, un título técnico, pues puede tener una potencialidad de decir, oiga, yo nunca tuve acceso a eso y mire lo que estoy conociendo. Yo estuve reunido con el Pilo en Guaduas y me decía, mire, Norberto, es que encontré este libro y este otro libro de cárceles y estuve leyendo a Foucault y estuve leyendo a Rush y Kirchheimer y estuve leyendo estos grandes autores que tienen que ver con cárceles. Y yo le dije en algún momento, pues yo terminé de leer todos esos textos cuando hice mi tesis doctoral, ¿no? Y él lo está haciendo en este momento que está acabando su carrera de filosofía, me parece maravilloso. Entonces, creo que todo esto lo que muestra es una motivación personal. Creo que ahí la autoestima juega un papel muy importante y creo que el hecho de que él haya hecho toda esta lectura, esta investigación, lo tienen exaltado también en la cárcel porque no es usual que un privado de la libertad haga esa clase de propuestas, lo tiene en un ambiente que creo yo, espero no ingenuamente, no le va a permitir reincidir en la comisión de delitos. Hasta donde tengo entendido por lo que hablé con él en la entrevista, cometió un delito que seguramente fue un homicidio, y ahí, bueno, claro, uno ya dice es un delito grave,
pero como consecuencia de que hacía parte de una familia en un lugar deprimido, que también se vio obligado de alguna forma a esto, sé que uno puede ser un poco más juzgador de esas actitudes y decir, no hay ninguna justificación para que alguien le quite la vida a otra persona, pero por el otro lado piensen en cosas que también trabaja el derecho penal y es, si a mí me amenazan con quitarle la vida a mi mamá, creo que estoy dispuesto, y sé que suena horrible, perdónenme por la entrevista, pero estaría dispuesto también a darle prioridad a la vida de mi mamá frente a la vida de un tercero, ¿no? Y eso más o menos le puede haber pasado a él. Pero volviendo nuevamente al proyecto de ley, básicamente lo que hace es como una proporcionalidad, dependiendo de los estudios que alcance una persona, para que se le reconozca esa redención de pena. Todavía lo estamos puliendo. Inicialmente lo que mencionaba era aproximadamente como un mes de redención de pena como consecuencia de un título de bachiller, 3 meses como consecuencia de un título universitario. Entonces estamos tratando de ajustar un poco también para que efectivamente se vea una proporcionalidad no sacada de la manga, que creo que no lo hizo así él, pero se puede ver en este momento sin los datos empíricos que vamos a recoger. Y el objetivo nuestro es acompañarlo, darle soporte científico, ver cómo efectivamente podemos hacer este trabajo de campo tanto al interior de la cárcel de Guaduas. Tenemos una visita programada para el próximo 1 de diciembre, cordialmente invitadas también si quieren documentar un poco la visita. Es una experiencia agradable, se los digo de verdad con toda sinceridad. Se toma el mejor tinto y se come el mejor pan del mundo al interior de las cárceles. Y después de eso, entonces, también haremos algunas entrevistas de personas que ya salieron en libertad, lo que hablábamos con Sonia de pospenados, y con algunas personas también que estén interesadas en el proyecto, para después hacer un poco de lobby, no solamente en medios, que creo que eso lo podemos lograr a través de esta entrevista, sino también con congresistas, con el Ministerio de Justicia, fundaciones que estén interesadas en apoyar el proyecto. Entonces, perdóname la vuelta larga, Sandra, pero básicamente lo que propone el proyecto con una muy buena motivación, que fue lo que quise enfatizar en mi respuesta, es que haya una mayor reducción de pena como consecuencia del estudio y que esto sea gradual dependiendo de los eslabones o de los grados que se van obteniendo, sea de bachiller, sea de técnico, sea profesional, con la expectativa de que uno, siendo, y lo digo en caso personal, siendo abogado, pues de pronto tiene posibilidad de litigar y de conseguir algunos casos o de ser profesor universitario en vez de dedicarse a cometer delitos. Y también conectándolo con una pregunta para terminar, Sandra, de lo que me haces anteriormente, no en caso de delincuencia de cuello blanco, ¿no? Si ya estamos en esta perspectiva y el sujeto tuvo todas las oportunidades, probablemente este proyecto de ley no es para él o para ella. Vale, sí, entendemos. Doctor Norberto, nosotros tenemos ahí como, hemos estado como con una duda y es, ok, la gente puede redimir, las personas que han cometido crímenes pueden empezar su redención, pero ¿en qué momento pasa eso? ¿En qué momento la persona que delinque puede empezar a redimir la pena? O sea, yo entro mañana a la cárcel y pasado mañana yo ya puedo empezar a redimir mi pena o eso cómo funciona. Hay dos formas de entrar a una cárcel. Una es por vía de medida de aseguramiento. Entonces, por ejemplo, creo que ahora son famosos los casos contemporáneos de este muchacho de los Andes, Jaime, que mataron y sus agresores. Ellos todavía no han sido condenados, no aceptaron cargos, pero se les impuso una medida de aseguramiento que se llama detención preventiva en establecimiento intramural y esas personas van a la cárcel. Por otro lado, hay personas que son condenadas que van a una penitenciaría. En la práctica en Colombia terminan siendo lo mismo, ¿no? Uno encuentra establecimiento penitenciario y carcelario. Y eso puede tener una falencia importante, perdóneme la cuña, y ya vuelvo a la pregunta, Sandra, porque piensen que yo soy una persona que soy presuntamente inocente, todavía estoy siendo juzgado y me meten en la cárcel o en la penitenciaria con personas que ya fueron vencidas en juicio y declaradas penalmente responsables. Ahí creo que puede haber un riesgo de contaminación delictiva, ¿no? Yo soy una persona que estoy siendo investigado y me junto con otras personas que me dicen, Norberto, no sea pendejo, que, perdón la palabra en esta entrevista, no sea tonto, Norberto, de hacer estas actividades tan pequeñas, esos hurtos chiquitos, lo que uno tiene que hacer es secuestros y cosas grandes. Ahí puede haber cierta contaminación delictiva que yo creo que no es aconsejable. Pero hago esta diferenciación, Sandra, básicamente para decir que quienes son sindicados, que tienen una medida de aseguramiento de detención preventiva, no tienen que redimir pena porque no están condenados, no tendrían acceso a redención de pena. Y eso, por supuesto, también genera problemáticas porque termina siendo un periodo de privación de la libertad inerte, en el cual uno está como sindicado y no puede hacer nada.
de pronto podría, lo dicen en el argot popular de las personas privadas de la libertad, acumular millas tratando de buscar redención de pena por si llegan a ser condenados, ¿no? Entonces creo que podría ser útil también pensarse en esa propuesta. Pero concretamente, una persona que llega a la cárcel tiene un periodo o ingresa a un periodo que se llama periodo de observación, que en principio debería ser de unos 5 días en el contexto penitenciario y carcelario, que dura mucho más. Pero en ese periodo de observación es muy importante algo que también tenemos como falencia en el sistema y es un análisis psicosocial, que vean cuáles son las carencias que yo tengo, cuál es el tratamiento que me tienen que aplicar para saber, por ejemplo, si Norberto le vamos a dar la oportunidad de que leyendo un libro, otra vez creo que no, le den 4 días de redención, o si Norberto lo que tiene que hacer es enseñar, porque Norberto venía de ser profesor de la Universidad Javeriana, ¿no? Que de alguna forma yo le retribuya a la sociedad y especialmente a las personas privadas de la libertad como consecuencia del daño que causé y no solamente que me esté privilegiando yo por hacer algo que me gusta, que es leer, teniendo redención de pena. Lo mismo pasaría entonces con los que no tienen educación. Se logra establecer que la persona que llegó a la cárcel no tuvo ni siquiera acceso a la escuela. Y entonces, desde el quinto día o el sexto día después de la fase de observación, Sandra, esta persona debería tener acceso. Entonces, concretamente en tu pregunta, discúlpame que siempre doy muchas vueltas, desde el siguiente día en el cual se acaba la fase de observación, esta persona podría tener acceso a actividades de estudio, trabajo, enseñanza. Y se me olvidó una también que es importante, que se da mucho, por ejemplo, en establecimientos de reclusión de Bogotá, que son actividades artísticas, literarias. Tenemos grupos de teatro, por ejemplo, en la Modelo, premiados internacionalmente. Entonces, esas actividades también permiten resocializarse. Y lo conecto, de hecho, en esta última parte para cerrar, con un grupo que se llama Abracadabra, de la cárcel Modelo, que varios ya salieron en libertad y siguen haciendo o integrando el grupo de teatro. Miren que creo que eso es un buen experimento para mostrar por qué ciertas actividades sí pueden servir a futuro para no reincidir en la actividad delictiva. Lo mismo creo que pasa con las personas que son beneficiarias de programas educativos al interior de la cárcel. Mm. Ya para terminar y rápidamente, doctor Hernández, hemos hablado de sociedad punitivista, hemos hablado de resocialización, hemos hablado de reincidencia en el delito, pero pues aquí me asalta una duda y es cómo hacer para fortalecer o para crear mejor una política integral de prevención de delitos, ¿sí? Usted nos hablaba del caso de esta persona que tuvo esa iniciativa del proyecto, que está privada de la libertad en una cárcel por un delito, un homicidio, una persona que no tuvo oportunidades. Entonces, ¿cómo hacer justamente ya para terminar, fortalecer o crear, porque no creo que haya una política integral de prevención del delito? Sí, yo creo que sigue la misma línea, Sonia, de tratamientos diferenciados, ¿no? Y entonces, lo primero que yo creo que debemos desechar en esta misma línea crítica que hacía yo del populismo punitivo es pensar que todas las enfermedades se solucionan con acetaminofén y por eso entonces no todos los delitos se solucionan con cárcel, ¿no? Creo que debe haber tratamientos diferenciados. Les pongo un ejemplo claro que es muy debatible siempre en el ámbito del derecho penal, todavía con muchas personas a favor, y es el delito de inasistencia alimentaria. Enviamos, en las cárceles les dicen narcoteteros a los privados de la libertad por inasistencia alimentaria. Y enviar a una persona porque no da alimentos a sus hijos, claro, yo creo que es grave, no estoy propiciando un ambiente de responsabilidad de los padres y de otras personas que tienen esas obligaciones, pero creo que es totalmente inservible que lo enviemos a la cárcel cuando en realidad lo que deberíamos buscar es que produzca ciertos recursos y sé que le puede doler inclusive más que le toquen el bolsillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo los pondría a trabajar en la Universidad Javeriana o en la Universidad Distrital y les quitaría una parte del sueldo como consecuencia de su irresponsabilidad como padres. Creo que eso podría ser mucho más satisfactorio. Y lo conecto nuevamente entonces, Sonia, con tratamientos diferenciados. Creo que hay que ver el tratamiento que se le debe dar a cada delito particular y a cada sujeto en particular. Inclusive en delitos sexuales se suele mencionar es que son unos depredadores, no tienen posibilidad de resocialización. Hay algunos programas exitosamente implementados en Canadá y en España que muestran que mayoritariamente tienen posibilidad de resocialización, inclusive quienes cometen delitos sexuales contra menores, ¿no? Creo que, por ejemplo, nos falta mucho más acceso a salud pública, a educación pública, a salud pública y a salud mental en especial. Creo que tenemos unas falencias grandes en el hecho de, hay personas que cometen delitos como consecuencia de trastornos mentales que no llegan a una circunstancia que en derecho penal se llama inimputabilidad, pero que si hubieran podido evitar, si hubiéramos tenido más acceso a salud mental, educación, y no me voy a detener nuevamente en eso porque ya lo mencioné.
Creo que es importante que el legislador, al igual que lo está tratando de hacer el Pilo, y discúlpeme que haya hecho tanta propaganda de este amigo carcelario, creo que es importante que haya sustento empírico, evidencia empírica para hacer las propuestas. Y entonces, en la medida de que se hagan investigaciones mucho más grandes, y ahí, por supuesto, nosotros como académicos y mano de obra cualificada útil para estas investigaciones, podemos ayudar a que efectivamente haya una mayor recolección de datos que permita ver cuál es el tratamiento efectivo para cada persona y para cada delito en particular, ¿no? Y creo que, en definitiva, y con esto concluyo, Sonia, deberíamos pensar menos en cárcel porque pareciera que la cárcel no ha sido la solución a todas las problemáticas de la sociedad y pensar en otras alternativas que de pronto pueden ser inclusive más ambiciosas, pensémoslo inclusive más costosas, pero que pueden ser más útiles a largo plazo que lo que hacemos únicamente depositando personas en una cárcel y graduándolas, ya no como filósofos de la UNAT, sino como delincuentes de la Universidad del Delito. Sí, y efectivamente no ha sido, la cárcel no ha sido la solución porque si así fuera no tendríamos tantos reincidentes. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy y pues esperamos volver a tenerlo con nosotros para ampliar toda esta información. Yo encantado de volver a estar con ustedes. Muchas gracias.